corte, que ya es casi como cerrando, ya sale. Amigos, ¿cómo están? Feliz lunes, es un gusto estar con ustedes. Soy Maru Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros durante esta hora porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la psicoterapia. Vamos a hablar de un libro que se llama justamente así, Psicoterapia, un proceso de autoconstrucción, de Yolanda Aguirre, que está dividido en dos y justamente la autora viene hoy a conversar con nosotros acerca de qué es este libro y qué es esto de la psicoterapia existencial. Por eso damos la bienvenida a Yolanda Aguirre. Hola, Yolanda. Hola, muy buen día, Maru. Qué gusto estar aquí contigo. No, pues yo más gusto de tenerte aquí. Estábamos diciendo que como más de 2 años y medio por ahí. Más o menos. Vinieron tu esposo y tú a presentarnos un libro que trataba de historias para crecer juntos. Así es, sí. Pero les debíamos esta entrevista. Yo estoy encantada de que nos visites aquí en Desde los Libros porque nos vienes a hablar de la psicoterapia y de cómo esto nos puede ayudar a ser mejores personas. Wow, pues mira, en realidad yo fui una mujer privilegiada desde pequeña porque por ahí de los 16 años conocí la psicoterapia como paciente. Wow. Y pues hizo una diferencia en mi vida muy importante. Creo que le debo a la psicoterapia a quien soy y me gusta quien soy. Después de eso, bueno, estudié psicología en la UNAM y posteriormente hice mi maestría en psicoterapia existencial, que bueno, es una manera, una rama muy, muy interesante de la psicoterapia y de la filosofía incluso, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder saber hacia dónde vamos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Me conozco o no me conozco? Mucha gente que llegaba a terapia, actualmente soy psicoterapeuta y me dedico a esto de tiempo completo. Sin embargo, bueno, pienso cuando la gente llega, dice yo quiero conocerme, quiero saber quién soy. Y pienso yo saber quién soy, conocerme, puedo buscar quién soy, ¿no? Me dicen mi nombre, me dicen mi historia, me cuentan una historia que yo todavía no sé, pero me la aprendo. Y con esa me quedo y con esa voy haciendo cosas y resulta que me la creo. Pero la psicoterapia existencial nos da la posibilidad no de conocernos, sino de crearnos. Wow, eso soy yo extraordinario. Y eso es una cosa diferente. Oye, qué padre, Yolanda, eso que cuentas, que bueno, tú fuiste una usuaria de la psicoterapia. Así es. Y bueno, vaya que te enamoró, porque pues a eso dedicaste el resto de tu vida. Así pero es. Pero algo que me gusta mucho de tu libro es que, por una parte, nos das bueno, en este caso se dividen en 2 libros, ya dices que va a venir una nueva edición donde van a venir conjuntamente, pero lo interesante es que nos das una pauta primero como de los cimientos de esto de la psicoterapia y luego nos das tú una propuesta, que algo que déjenme compartirles, amigos, que de Yolanda es que dice que su propuesta es un tanto irreverente y yo quiero de verdad aplaudir que sea irreverente porque Muchas de verdad gracias. que te pone a pensar en que no está todo dicho. Muchas veces pensamos en la vida que todo está dicho o que tenemos, como dices, que programarnos o grabarnos lo que los demás dicen que debería ser o que deberíamos ser. Así es. Y no es así. Tú nos das una opción 3. Una opción 3. Bueno, en realidad no soy yo, pero estoy de acuerdo con ella, ¿no? O sea, no soy quien la propone de origen. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con esa posibilidad. Cuando yo estudié la licenciatura,
conocí la gran variedad, porque mi título es como psicóloga general. Y entonces conocimos ahí en la escuela, todos mis compañeros y yo, la gran gama de posibilidades de la psicología, y en relación a la psicoterapia también una gran gama. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo voy a saber hacia cuál de ellas ir? Porque a mí me interesan todas, me llama la atención aquí y allá. No me parece que haya alguna que dé una respuesta absoluta. Pero la tendencia es todavía, en una gran cantidad de personas, pensar en dedicarse a una rama exclusivamente. Y yo pienso que mi obligación es conocerlas todas. Y cuando la persona está conmigo, frente a mí, pues utilizar lo que para ella es importante. Y esto es lo irreverente, porque, pues bueno, mis maestros me decían, ¿cómo crees? Eso no está bien, eso es portarse mal. Y entonces yo digo que soy niña mala porque me porto mal y hago las cosas de una manera que me parece que tiene sentido. Entonces, bueno, la posibilidad fue revisar todas las opciones, y de la psicoterapia existencial me gusta rescatar que propone el rescate del humano. En psicología comenzamos en la psicoterapia con la propuesta de Freud y el psicoanálisis. Entonces, en psicoanálisis hay muchas posibilidades. Yo fui usuaria del psicoanálisis y feliz terminé mi tratamiento completo, dada de alta y todo perfecto. En ese tiempo estaba esa propuesta, la del conductismo, y en todo el mundo estaba el gran boom, pero el conductismo quería cosas demostrables. Entonces, al buscar cosas demostrables, no hay manera en el ser humano de tener todo demostrable. Claro. Bueno, en ningún sentido, en ningún aspecto, ni en la ciencia en general, ¿no? O sea, la ciencia se dedica específicamente a lo que se puede demostrar, pero tratándose del ser humano, eso se de queda la mente corto, ¿no? se queda muy, muy corto. Entonces, la idea es que podamos hacer una ampliación mayor. Surgió como una tercera fuerza el humanismo, rescatando lo humano que se había desvirtuado por la búsqueda de aquello muy concreto, específico para determinar y poder demostrar. Entonces hay muchas cosas que no son demostrables, hay muchas cosas que todavía no entendemos, pero que a través del manejo de la psicoterapia, desde diferentes propuestas, por supuesto que podemos dar respuesta, ¿no? No científica, pero sí clínica. Creo que esto que mencionas, y bueno, lo dices en tu libro muy bien, es ser flexible, ¿no? O sea, el ser humano nos invita, bueno, el conocernos como seres humanos o el conocer a otros seres humanos nos invita a ser flexibles, no nos podemos meter solamente en una cajita y no salirnos de ella porque somos bastante diversos. Hay una parte que déjame compartir de tu libro, al cierre, que me pareció una cosa muy bonita, acerca de la invitación que haces, porque aparte déjenme contarles, amigos, que Yolanda dice que su libro no es solamente para psicoterapeutas, sino para todos los que queremos leerlo, ¿no? Y convertirnos en una mejor versión de nosotros. Pero hablas de que buscas el compromiso de más terapeutas para hacer seres humanos más completos y más plenos, ¿no? O sea, en general esa es la idea. Y creo que yo cuando lo leía decía, es un reto bastante ambicioso. Así es. Pero tú hablas algo muy bonito. Cuando nosotros cambiamos eso, o sea, nosotros venimos como programados de una manera en donde hay guerras, en donde alguien siempre tiene que tener la razón, y tú nos invitas a decir, ¿y qué tal si nos reprogramamos como para hacer un mundo? Si ya estamos haciendo un mundo que de repente tiene graves problemas, pues podemos también hacer un mundo con soluciones. Así es. Sí, fíjate que ese es un punto clave en la psicoterapia existencial, el poder diseñar mi existencia. Pero para diseñar mi existencia primero tengo que revisar cuál ha sido mi existencia. Y entonces desde mi historia, o sea, hay una historia que no está contada, o sea, cosas que yo no sé de mí y que nadie me puede contar. Es decir, no necesariamente se recuerda a mi madre o no necesariamente de cada momento y de cada detalle. Esa es la historia, yo diría, como real, ¿no? Pero yo recibí una historia de mí
y cada uno de nosotros recibe una historia de sí mismo y de la humanidad, ¿no? Y entonces vamos teniendo la idea de cómo deberíamos comportarnos a partir de eso. Y perdemos el foco, muchas veces, no todos, no todo el tiempo, pero yo lo que invito es a poner nuevamente el foco en mí y en que yo puedo ser un ser creador. Entonces, no solo puedo, soy de hecho un ser creador y cada uno de nosotros es un ser creador. Y si yo soy consciente de que soy creadora, puedo voltear a verme y pensar y preguntarme hacia dónde quiero ir y diseñar entonces a partir de eso. Pero en el camino va ocurriendo que en la educación nos van diciendo por aquí no, eso no, esto espérate, esto pregunta, esto, en fin, que son cosas prácticas. Sin embargo, muchas veces nos quedamos con la idea de entonces nunca jamás paso por aquí, nunca jamás me pregunto aquello, nunca jamás avanzo allá. Claro. Y eso es lo que muchas veces genera la situación problemática en las personas, porque nos creemos que esa es la única herramienta. Y no es así. No es así, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, y entonces la propuesta es revisar qué tanto estoy haciendo, qué tanto estoy cumpliendo lo que quiero, qué cosas estoy diciéndome para cumplir o no cumplir. Si me digo, no, es que no se puede, es que eso no es posible, es que me dijeron que no debía, y debo o no debo. Y entonces, bueno, este es uno de los ejemplos, ¿no? A mí me enseñaron en la escuela que yo no debería hacer esas cosas que estoy haciendo en el libro, pero yo dije, bueno, creo que tengo que hacerlo. Creo que tengo que hacerlo porque a mí me parece que esto tiene sentido. Y no se trata, pensaría yo, como de tener razón, ¿no? Que es una de las razones por las cuales se hacen las guerras. O sea, cada quien tiene razón y se monta en su razón, y entonces como yo tengo razón, tú no tienes razón y te desprestigio, te descalifico, etcétera, ¿no? Hago un esquema de ti que no es el que corresponde y ni siquiera te dejo pasar, porque yo soy la que tiene la razón, y entonces como yo tengo la razón, pues así se queda. Entonces lo mejor que puede suceder es que ni siquiera te haga caso porque yo tengo razón. Y entonces no hay un diálogo, no hay una comunicación real, ¿no? Pero si yo me pregunto, bueno, ¿y sí? Sí, yo, Yolanda, ¿tengo razón? Y digo, no, yo no tengo razón. Tengo opciones, tengo posibilidades, quiero buscar, quiero encontrar maneras. Y tampoco tuve razón cuando pensé que no podía, ¿no? Claro, bueno, también en ese sentido, ¿no? Así es. Entonces hay maneras de ir buscando en qué momento me es útil pensar, bueno, quizá tengo razón, pero fíjate que le agregué el quizá. Y eso es una manera más amable de convivir con las personas y de permitir también escuchar al otro, ¿no? Que eso es algo que difícilmente se da, difícilmente ocurre. Esa es más o menos la idea de la propuesta en general del libro. En los cimientos yo estoy planteando desde dónde filosóficamente parto de la idea de que es posible la psicoterapia desde este punto de vista. Me gusta la psicoterapia existencial porque va al fondo, va a lo profundo, a quién soy. ¿Sí? Mucho se habla del tener, si tú tienes, eres. Pero la propuesta es al revés, o sea, de hecho soy. Lo primero que ocurre es que soy, y después de hecho puedo tener o puedo hacer. Sí, porque en ese camino, ahorita que lo mencionas, pues, podría ser que te extravías, ¿no? O sea, si lo haces a la inversa, te extravías y de repente creo que se vive una crisis de ¿y quién soy? ¿Para qué estoy? Exactamente. ¿No? O sea, al final puedes estar, hay gente que puede irle muy bien económicamente hablando, que puede tener muchas cosas, pero al final no tiene la plenitud que podría llegar a tener, ¿no? Y eso tiene más que ver con cómo estamos nosotros comportándonos en el día a día. Así es, porque tú puedes tener muchas cosas sin darte cuenta que te tienes a ti. Claro. Que eres primero. Y entonces lo demás se vuelve vano, se vuelve absurdo. Y entonces se convierte sin sentido. Y la idea es regresar al sentido de mi existencia. Y el sentido de mi existencia se lo doy yo. O sea, no me viene dado de manera automática o me cae de algún lado, ¿no? Soy yo quien le da el sentido.
Y vaya que me he descubierto dándole sentido a mi existencia porque a veces lo he perdido. Entonces digo... A todos nos pasa, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces lo pierdo y digo, y entonces, sí, ¿para qué? ¿Y para qué esto? Cuando tiene tanto sentido en realidad, ¿no? Pero de pronto yo digo, sí sigo, sí continúo con esto, sí me vuelvo irreverente, sí lo sigo manteniendo, o hacia dónde quiero ir ahora, ¿no? Pero a veces me suspendo un poquito el sentido, lo dejo en stand-by y después lo vuelvo a retomar y digo, sí tiene sentido y sigue teniendo sentido. Entonces, se trata de, número uno, saber que yo soy, reconocer mi ser y mi estar aquí. Y a partir de ahí, entonces puedo hacer lo que sea y puedo tener lo que sea. Y entonces, bueno, a lo mejor me dirá alguien, oye, pero yo no puedo tener lo que yo quiero y yo quiero tener no sé qué y no sé qué. Pero la idea de la búsqueda de tener es lo que me está haciendo perderme. Porque yo, pues, creo que no tengo todo lo que quiero. Bueno, sé que no tengo todo lo que quiero, pero sí te puedo decir que quiero todo lo que tengo. Y eso hace una diferencia diametral. Sí. Claro, ¿no? Y aparte es algo que, como algo que me gusta mucho de lo que acabas de decir hace unos momentos, Yolanda, es que todo en la vida está hecho de conversaciones. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Qué estamos adoptando de lo que los demás nos están diciendo, no? Y es bien importante, o sea, esta frase de lo que dices, ¿no? O sea, realmente lo importante que es que queramos lo que tenemos. Sí. Porque muchas veces lo tenemos y ni lo valoramos, estamos pensando en lo que no tenemos y no aprovechamos lo que tenemos. Pero Yolanda, te voy a pedir que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos, ¿te parece bien que nos hables de los cimientos de la primera parte de este libro? ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, amigos, enseguida volvemos, estamos con Yolanda Aguirre. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya estamos de vuelta, estamos platicando con Yolanda Aguirre acerca de su libro, La psicoterapia, un proceso de autoconstrucción de los cimientos y de la propuesta, ¿verdad, Yolanda? ¿Te parece bien si comenzamos a hablar un poco acerca de los cimientos? Hay algo muy interesante, amigos, que nos plantea Yolanda acerca de la realidad y el conocimiento. ¿Qué es esto de la realidad? Cuéntanos, por favor, porque está maravilloso. Bueno, mira, la realidad es cualquier cosa que sea, cualquier cosa que se defina, cualquier cosa que se crea. Pueda yo o no saberlo, pueda yo no descubrir lo que es, la realidad se nos presenta, está aquí. Pero el conocimiento, aun cuando está en función de la realidad, es decir, yo lo que quiero es conocer la realidad, o conocer mi mundo, o conocer mi propuesta, mi idea, mi vida, solamente puedo tener acceso a aquello que me da posibilidad mi constitución biológica. Es decir, a partir de los órganos de los sentidos, de los que conozco y de los que no. Claro. De los que tengo definidos y de los que no. Y de los que sirven mejor que otros. Exacto. Así que entonces tengo estos instrumentos para convivir dentro de la realidad, pero no tengo acceso a la realidad total. Ninguno de nosotros. Y podría poner como ejemplo que no puedo mirar todas las cosas que existen. O sea, para ver cosas muy pequeñitas tengo que usar un microscopio. Para ver cosas muy grandes, un telescopio. Entonces yo tengo, y cada uno de nosotros tiene un rango dentro del cual puede observar cosas. Y los humanos en general tenemos un rango dentro del cual podemos observar cosas. Cualquiera de los órganos de los sentidos que sea, tiene esa posibilidad, pero tiene límite. Y dado que tiene límite, entonces yo no puedo conocer la realidad tal cual es, sino a través de mis órganos de los sentidos. Como humana, número uno, pero a partir de mi historia. ¿En qué época de la vida nací? ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué? ¿Nací en cuna de oro o en el pajar? Dependiendo de cuál haya sido mi situación, tengo una forma de interpretar. Entonces, es lo que miro, claro, pero también lo miro a través de lo que pienso, porque eso tiene que ser a través de lo que he vivido. Entonces, vamos creando, yo le llamo un esquema, como un dibujito, ¿no? O sea, la realidad se presenta y yo en mi interior la represento, la vuelvo a presentar. Y entonces, cuando la represento, yo digo, por ejemplo, Maru, yo soy parte de la realidad, este silloncito, esta mesa, este lugar, pero tú no tienes en tu cabeza a Yolanda y no tienes en tu cabeza este sillón. Lo que tú tienes de todo esto es tu mapita, tu esquemita. Y yo no sé cómo dibujas tú en tu esquema. Tú no sabes cómo dibujo yo. Pero cada una tiene una representación. Y entonces, a veces el problema en la comunicación y en las relaciones es que creemos que estamos hablando de lo mismo, pero no necesariamente. Y queremos que nuestra realidad sea para otros la misma realidad. O sea, y de repente, como dices, ese es el origen de las guerras también, ¿no? Así es. Porque es súper interesante, porque creo que una de las cosas que nos permite tu libro es abordar este tema de que la realidad es, pero la interpretación que le damos cada uno a esa realidad, pues tenemos que tener nosotros también la reserva de escuchar la interpretación que le está dando el otro, o corremos el riesgo de querer imponer nuestra realidad a gente que no ve
que es así. Exacto, exacto. Otra cosa que a mí me gustó muchísimo de tu libro es que hablas de esta sensación que yo creo que aparece en todos lados, que es esto de que queremos tener la razón. ¿Y Ajá. para qué? Y yo creo que una pregunta básica que deberíamos hacernos, ¿para qué queremos tener la razón? Fíjate Como que en eso nos desgastamos mucho. cuando nos damos cuenta de que eso es una tendencia, Ujú. podemos buscar, o sea, decir, ok, está bien. Si tú piensas eso, está bien. Yo pienso diferente, pero, no, yo no pienso diferente. Es que así es, dicen Ujú, algunas personas. Y entonces, pues sí, entiendo que tú lo piensas así. Ujú. Pero creo que en realidad lo que es verdaderamente importante es poder expresar, explicar cómo es que yo entiendo esto, porque me parece que eso puede hacer la diferencia para las personas. Porque no se trata de estar en la disputa de quién tiene la razón, porque si yo digo que él no la tiene, entonces la estoy queriendo tener yo, o cómo. Claro. ¿No? O en qué momento sí y en qué momento no. Y entonces yo lo que digo es, o sea, número uno, no hay muchas realidades, ¿no? Porque esta es una de las disputas también filosóficas de este planteamiento, porque la realidad es, y yo digo, no tenemos acceso a ella en su totalidad, tenemos parcialidades, pero mi realidad sí es mía, y es a partir de mi interacción con la realidad. Y la tuya es la tuya y la de cada quien es la de cada quien. Pero entonces alguien diría, entonces existen miles de realidades. Y yo digo, pues para la persona sí. Para cada individuo sí, porque tiene que ver con todo con toda la construcción de su propio mapa, de su propia idea. ¿No? Una muy socorrida, diré, idea, es la del mapa, no es el territorio. ¿No? Es decir, si yo corto, recorto o dibujo y coloreo el mapa de la República Mexicana, no estoy coloreando la República Mexicana. Si ¿no? no estás coloreando Monterrey. O sea. Así es, si le corto Yucatán, no le pasa nada al planeta, ¿no? Sí, claro. Porque es el mapa. Entonces, lo que yo tengo como mapa en mi cerebro no es el territorio. Y entonces, como no es el territorio, sino lo que yo estoy haciendo y construyendo de eso, a partir de ahí funciono y me relaciono. Y cada quien. Pero si las personas piensan que su mapa es el territorio, y eso es lo que es decir, tengo la razón. Esto es, y ninguna otra cosa. Y yo digo, ok. ¿Sí? Pero se mira diferente de donde tú estás que de donde yo estoy. Sí, de acuerdo. Nada más por la posición. Ya quitémonos de si ves bien o si o qué, ¿no? O sea, no se trata de eso, sino de estar en un punto, en un sitio diferente. Desde abajo, desde el piso se vería diferente, desde el techo, ¿no? La posición del foco, en fin, hay muchos puntos de vista. Y estoy hablando puntos reales. Digo reales en el sentido de ahí hay un punto, acá hay otro punto, acá otro. Sí, no es cuestionable eso. No sé. Así es. Ahora, si yo me sitúo en ese punto, observo diferente que si me sitúo acá. Y si me sitúo aquí, veo diferente que si me sitúo acá. ¿No? Y entonces cuando yo pienso en la realidad, digo, ¿en la realidad de quién? ¿En la realidad mapa o en la realidad territorio? Porque de la realidad territorio tenemos ¿qué? Sí, solo pedacitos. Sí, fíjate, Yolanda, que ahorita que mencionas este tema, se me hace tan importante porque tú le das un enfoque aquí, hasta cierto punto, sobre todo en los cimientos, filosófico, pero una de las cosas que me pareció muy, muy, muy bueno de tu libro fue que ese aspecto filosófico lo llevas al cómo funciona con el ser humano, para consigo mismo, la relación consigo mismo y la relación con los otros, porque, o sea, digamos, a veces, lo voy a decir en palabras coloquiales, esta a veces necesidad de tener la razón te causa a ti un desgaste brutal. Así es. Independientemente de que te causa a ti un desgaste brutal, tu relación con los otros puede ser mermada totalmente por esto. Así es. Así es, y entonces poder descubrir la manera
pues de transmitirlo, Ujú. la verdad hace diferencia, porque entonces puedo, número uno, decir, a ver, mira, no estoy pensando en que esto sea la verdad, Ujú. ¿no? Que este es uno de los elementos que se busca, ¿no? Y que se plantea en la ciencia, o sea, la búsqueda de la verdad, aunque no se puede tener la verdad como Sí, tal, sí. ¿no? Y podemos demostrar muchas cosas y podemos entender muchas otras, y bueno, habrá quien me diga, ¿sabes qué? El hígado está donde está el hígado, y sí, Ujú. y también los ojos, y entonces a partir de dónde están situadas y cuáles son las características de cada cual, tienen una función y una manera de manifestarse. Cosas muy palpables, cosas muy, insisto, demostrables y cuantificables y todos los hables que se te ocurra, pero hay otras que deben ser distinguidas, como el pensamiento humano no es para todos igual, no se corta en serie. Sí, Aún claro. cuando haya hermanos gemelos. Ujú. O sea, pareciera que, bueno, es lo más cercano posible, pues de todas maneras. No, y a veces son el sol y la noche, o sea. Así es, son totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Pero es que eso es normal, o sea, Ujú. la gente debería esperar o estaría esperando, así crecí yo, sabiendo que eso era estar muy cerquitita. Es que es tu hermano, pues sí, sí es mi hermano, pero pensamos Ujú. totalmente diferente en muchos aspectos, ¿no? Y en algunos otros, bueno, compartimos, por supuesto compartimos, pero igual compartimos con una comunidad, Claro. quiero decir. Y entonces, esta cuestión de darme cuenta que mi construcción es una función de mi cerebro, o sea, no es un invento, también es real. Ujú. Entonces, solo requiero hacer caso de eso. ¿Cómo lo estoy construyendo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición filosófica? ¿Desde qué punto de partida ideológica? ¿Desde qué punto de partida física? Y entonces, ¿con qué intención? Claro. Bueno, si solamente quiero tener la razón, porque estoy acostumbrada a tener la razón y a decir que así es y porque yo digo no sé qué, entonces, ¿en qué momento puedo reflexionar hacia mí? Y efectivamente es muy cansado, Ujú. muy cansado. Digo, yo he vivido eso, por supuesto, no estoy exenta ni nadie está exento, Claro, pienso, claro. a tal cosa, pero darme cuenta, haberme dado cuenta de que eso era así y de que podía ser de manera diferente, bueno, fue espectacular en mi vida. No, y de hecho hay un cambio muy importante a nivel personal, pero también a nivel de coordinar acciones con los demás, porque cuando tú de alguna manera renuncias voluntariamente a decir, bueno, Exacto. tal vez, o quizá no tengo la razón, tal vez tú también tienes la razón, y tu verdad, mi verdad es distinta, ¿no? Creo que es mucho más fácil trabajar desde ese terreno que estarte matando porque quieres tener la razón. Yolanda, te voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte, ¿te parece Muy bien, bien? claro que sí. Amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros con Yolanda Aguirre. Enseguida volvemos. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional.
Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Estamos platicando hoy con Yolanda Aguirre acerca de su libro La psicoterapia, un proceso de autoconstrucción. Yolanda, nos fuimos hablando un poco acerca del planteamiento que haces acerca de la realidad en los cimientos en esta primera parte de tu libro, pero hay otra parte que a mí, bueno, debo confesar que fue mi favorita, que es el tema de las creencias. Y quiero compartirles, amigos, que hay una parte en el libro en donde comienzan explicando qué son las creencias, Yolanda, en donde dice que hemos sido engañados por nuestra sociedad o por nuestros sentidos. Sí. Y da una definición de creencia que me pareció muy, muy buena, que son diversas ideas que pensamos que son verdad. Y bueno, y lo que decíamos ahorita en el corte, amigos, les compartimos que planteábamos que muchas veces nos casamos con esa creencia y nos cuesta un trabajo salirnos de esa creencia, a veces, y como diciendo que por comodidad, pero al final no es comodidad, o sea, al final nos está impidiendo hacer cosas que podríamos estar haciendo. Así es. ¿Qué son esto de las creencias? Por favor, cuéntanos, Yolanda. Pues mira, en realidad vamos haciendo a partir de nuestra experiencia de vida conclusiones. Conclusiones de las cosas, conclusiones de las experiencias, conclusiones de las personas. Y estas conclusiones, cuando han sido repetitivas, se quedan tan firmes, tan arraigadas, que decimos, es que esto significa aquello. Esto quiere decir aquello otro, y entonces lo asumimos, a veces sin darnos cuenta. De hecho, es una de las cuestiones más importantes de las creencias, que ni siquiera nos damos cuenta que es una creencia. Hay algunas que son muy, ¿qué diré? Reales, no. Quisiera decir como muy conscientes. Es decir, yo creo en, ¿no? En que las cosas son buenas, en que las cosas son malas, o creo en la religión, en alguna religión, la que sea. Y eso sé que lo creo. Sé que pues sí, yo quiero creer en Dios. No, yo quiero creer en la ciencia. Yo quiero creer en, no sé, lo que sea. Porque sé que hay personas que creen en esto y personas que creen en aquello. Eso es muy claro. Socialmente está ahí puesto, ¿no? Sin embargo, hay otras que no nos damos cuenta que son creencias y estamos funcionando a partir de ellas, ¿no? A veces creo que no puedo y no me doy cuenta que solo lo creo. Eso que creo no es en tanto lo creo. Es decir, si yo lo creo, voy a hacer lo necesario para que eso suceda, aun cuando no me dé cuenta, que este es el punto fundamental. Y entonces, mientras yo esté creyendo que no puedo,
y me estoy demostrando de muchas maneras que no puedo, pues entonces no puedo. Y no estoy hablando de cosas como volar, por ejemplo, ¿no? O sea, si no tengo la estructura biológica para volar, bueno, no voy a volar como vuela Sí, un no ave. vas a poder. O sea, aunque quiera creer que sí. Es decir, hay una serie de posibilidades o una gama dentro de las cuales podemos hacer, porque los seres humanos tenemos una gama de opciones, ¿no? Pero yo pienso, si alguien puede, yo puedo. Y prefiero creer eso a creer él sí puede y yo no. Entonces, originalmente yo decía, pues él sí puede y yo no puedo. Un ejemplo en mi caso es, yo pensé que yo no podría jamás en mi vida pintar y hacer un dibujo. Me cuesta trabajo hacer dibujo. No es como mis hermanos, que es una maravilla, que hacen sus dibujos perfectos. Mi hija hace unos dibujos encantadores y le sale, ¿no? Yo tuve que estudiar, tuve que esforzarme, tuve que hacer, pero pude. Y entonces, pero yo creía que no podía. De niña desistí porque me frustré. Ahora me dedico a pintar. Pinto casi todos los días de mi vida. Pero yo pensaba que no podía. Y entonces un día me dije, a ver, ¿qué le diría yo a mis pacientes al respecto de que me dijeran no creo? Entonces me mandé a la escuela yo misma, busqué opciones y ahora lo hago. Entonces, sí, es algo que alguien más puede, como ser humano yo puedo hacerlo. ¿Sí? No estoy hablando de los extremos, como ser superdotado en cosas y yo ahora ser superdotada, pero puedo tener mucha información y puedo tener mucha habilidad, puedo llegar a acercarme hacia allá. Sí creo que puedo, pero si desde el inicio creo que no puedo, ya no voy a hacer más. Y entonces eso me va a mantener acá. Entonces, si creo las cosas y ni siquiera me doy cuenta que las creo, es muy complicado, pero puedo problematizar cualquier cosa que yo crea. Y entonces digo, si puedo escribir, ¿podré escribir? ¿Podré terminar en tanto tiempo? Yo he visto gente terminar una tesis en un fin de semana. Y entonces, pues sí puedo. Claro que puedo. Sí, pero es que te dices, ¿no? O sea, si tú te estás diciendo diario, no puedo, pues te la crees. Aunque no me lo diga, si lo Ahí se creo, queda. está ahí como la idea, ¿no? Por eso decía, son ideas. Ideas al respecto de, pues, algo que me construye o que me constituye. Wow, no, pues, sí, eso me pareció súper relevante porque como dices, se meten en nosotros, no sabemos ni que están bien ahí, pero son generadoras o de obstaculizarnos en hacer cosas o de hacernos hacer Así cosas es. extraordinarias, este Así tema es. de las creencias. Yolanda, ya nos vamos a tener que ir, pero me gustaría que nos contaras ya nada más así como para cerrar, ¿qué es lo que haces tú como una propuesta en tu segundo libro? ¿Qué es esto de la Sí. propuesta? Fíjate que en la propuesta hablo, bueno, son tres capítulos, pero los dos últimos son los que definen la propuesta. Uno son hechos, conversaciones y acción, ese se llama el capítulo, que tiene que ver con qué cosas hago, cuáles son los hechos que están y qué cosas me estoy conversando. Me conversaba yo que yo no podía pintar. Entonces hacía no poder pintar. Y el hecho estaba ahí. Y eso es contundente para la creencia. Okay. Entonces, si yo me digo sí puedo, puedo creer que puedo, ya con eso, puedo creer que puedo, voy a buscar opciones, busco opciones, hago cosas y tengo hechos. Esos son los resultados. Entonces tengo a partir de ahí, es un parteaguas desde la revisión de mi creencia. Wow, sí. Y entonces me da una posibilidad de acción diferente. Y la última parte es la propuesta propiamente dicha, hacer una revisión de mi existencia, hacer una integración de mi existencia y después un diseño de mi existencia. Porque actualmente yo soy quien soy, como soy, con la historia que tengo, con las creencias que tengo, con todo el bagaje, y entonces tengo que revisar cómo está. Si tengo experiencias no concluidas, por ejemplo, te diré que de niña yo no sabía muchas cosas, como, bueno, de adolescente incluso, es más, de adulta. Yo no sabía nadar, yo no sabía andar en patines, yo no sabía andar en bicicleta, yo no sabía manejar. Manejar era más difícil, pero yo tenía todo prohibido, ¿no? Por temor a caerme o por temor a lastimarme,
porque yo era mujer, en fin, había varias cosas que lo definían, pero yo quería. Yo sí quería aprender todas esas cosas, yo sí quería una bicicleta, yo sí quería unos patines cuando niña. Y entonces, cuando adulta, me doy cuenta que eso que yo quería está ahí, deteniéndome muchas otras cosas. Y entonces, pues, cuando nació mi hija y ella empezó a patinar, me decía, ándale, mamá. Entonces me compré unos patines o me puse los de ella, no me acuerdo, pero aprendí a patinar. Claro, no he vuelto a patinar como una gran patinadora, pero patiné. Aprendí a patinar y a mantenerme igual con la bicicleta. Y entonces, de esa manera fui completando experiencias que tenía inconclusas. Eso va haciendo en mí una integración de mi persona diferente, porque ya las cosas que tenía propuestas como pendientes ya no son pendientes, ya lo realicé, tengo la experiencia, tengo la vivencia y entonces mis creencias crecen, maduran de alguna manera y ahora están generando otras cosas en mi existencia. Y entonces, a partir de que ya no tengo pendientes, ya no tengo pendiente leer no sé qué libro, ya no tengo pendiente haber hecho un dibujo, haber pintado en mi vida, haber, cuánta cosa se te puede ocurrir que, bueno, el tiempo es muy cortitito, pero podría decirte un sinfín de cosas que cada persona tiene en su lista de no concluidas, ¿no? O sea, yo quería ir al gimnasio, yo quería bailar en la danza regional, yo quería no sé qué, cosas que la gente no hacía. Yo en la secundaria quería estar en artes plásticas y jamás me pude quedar en artes plásticas. Quería estar en taquimecanografía, tampoco me pude quedar ahí, ¿no? Solo porque ni siquiera pasé en el taller y yo decía, oiga, pero nada, te vas a corte y confección y yo, bueno, ¿no? Entonces, la cuestión es qué cosas quiero hacer en la vida y qué he dejado pendientes, qué sueños no tengo realizados, pero que de verdad se pueden realizar. Y entonces te contaré, cuando muy pequeña veía yo las caricaturas del Pato Donald y él sale en las cataratas de Niágara metiéndose entre ellas como si fueran cortina y luego se pasa por atrás. Y de niña yo me recuerdo haber pensado, yo un día voy a estar ahí, pero yo no sabía que existían, era una caricatura. Ni sabía que estaba representada Cataratas de Niágara, solamente que cuando fui a Cataratas de Niágara, dije, ya creo estuve. que mejor no me meto ahí. No me metí ahí, pero ya estuve ahí. Claro. Es decir, pude lograr Claro. el sueño. Otro de los sueños de mi vida era pintar un cuadro de los volcanes y he pintado ahora un cuadro de los volcanes. Entonces, son cosas que estaban pendientes en mi vida, pero que ahora ya no están pendientes y que eso me produce una integración en mi persona. Y a partir de ahí, terminé esos sueños, terminé esos pendientes, ahora ¿cómo diseño? ¿Cómo voy hacia adelante? ¿Qué más quiero hacer? ¿Cómo diseño mi vida? Y entonces eso hace la psicoterapia de autoconstrucción en la propuesta. No, pues muy padre. La verdad es que es muy interesante escuchar esto de que podemos diseñar a partir de cerrar como ese punto, ese ciclo de que dejamos cosas en el tintero, comenzar a hacer lo que de verdad queremos hacer y de una vez empezar a diseñar nuestra vida, ¿no? Porque nosotros lo podemos hacer con nuestros recursos y con nuestras ganas y con nuestras creencias, pero creencias que nos alienten y no que nos desalienten, ¿verdad, Yolanda? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí Muchas en Desde gracias los a Libros. ti. Como siempre, es un placer conversar contigo y pues mucho éxito con el libro y de verdad que sigas cumpliendo esta misión de hacer mejores personas y sobre todo personas plenas que den decía al mundo. Así y pues es. bueno, muchas Muchísimas gracias. Amigos, nos A vamos ustedes en Desde también. los Libros. Gracias. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos muy, muy pronto. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.